avalados mediante sentencia del Tribunal Constitucional. Es autor don Francisco Fuentes Gallardo, del Grupo Socialista. Para exponer la interpelación tiene la palabra el señor interpelante. ¿A quién interpelo, señor presidente? No hay nadie del Gobierno. Estoy interpelando al ministro de Hacienda. Señoría, se incorporará, me imagino. ¿Se le espera acaso? ¿Se le espera o tampoco se le espera? Además, sí existe un miembro del Gobierno, o sea, puede usted empezar. Existe un miembro del Gobierno y la responsabilidad es colegiada, así que intervenga. Vamos. Señora ministra, que ya somos pájaro viejo en esto del Parlamento y es impresentable que el ministro de Hacienda, que está en la casa, no está aquí. ¿Esto qué broma es? ¿No? Bueno. Gracias, señor presidente. Miren ustedes, en noviembre del año 2001, la Asamblea de Extremadura aprobó una ley, con el voto en contra del Partido Popular de Extremadura, que establecía un impuesto sobre los depósitos bancarios. El 27 de marzo del 2002, el Gobierno de España, presidido por don José María Aznar y del que el señor Montoro formaba parte como ministro de Hacienda, decidió recurrir al Tribunal Constitucional la ley del Parlamento extremeño. Años después, en noviembre del año 2010, el Parlamento de Andalucía aprobaba una ley similar a la que se había aprobado en Extremadura. En julio del 2012 entra en vigor una ley del Parlamento canario que también gravaba los depósitos bancarios. En el mismo sentido, el Parlamento de Asturias aprobaba una ley similar a finales de 2012. Pues bien, en noviembre del año pasado, del año 2012, el Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Gobierno del señor Aznar, que había presentado a la ley del Parlamento extremeño, y considera plenamente constitucional la ley de la Asamblea de Extremadura del año 2001, desmontando además en su sentencia toda la verborrea que ustedes desplegaron contra aquella ley del Parlamento, aquella verborrea que decía que la ley del Parlamento extremeño rompía la unidad de mercado en España, que era incompatible con el IVA, etcétera, etcétera. Todos los calificativos están en la hemeroteca. El Tribunal Constitucional sentencia que la Comunidad Autónoma de Extremadura y, por extensión, el resto de las comunidades autónomas, Andalucía, Canarias y Asturias, están plenamente legitimadas para establecer impuestos a los depósitos bancarios en sus respectivos territorios. Una vez conocida la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2012, a ustedes les falta tiempo para presentar a prisa y corriendo aquí en el Senado una enmienda firmada por el Grupo Popular al apartado primero del artículo 19 de la Ley de Medidas Tributarias. A través de esta enmienda crean ustedes un impuesto estatal sobre los depósitos bancarios. Eso sí, ustedes se superan a sí mismos y crean un impuesto de tipo impositivo cero. Crean ustedes un impuesto para no recaudar. Crean ustedes un impuesto a los bancos para que los bancos no paguen impuestos. Porque al establecer este impuesto estatal sobre el mismo hecho imponible sobre el que estaban establecidos los impuestos aprobados en Extremadura, Andalucía y Canarias, estos dejan de tener vigor. Con esta burda maniobra, ustedes se burlan de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró válidos estos impuestos autonómicos. Ustedes se cargan de un plumazo las leyes aprobadas por los parlamentos de Extremadura, Andalucía y Canarias, que habían sido avaladas por la sentencia del Tribunal Constitucional. Ustedes bloquean la capacidad tributaria de las comunidades autónomas. Ahora bien, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas dice textualmente: los tributos que establezcan las comunidades autónomas
no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria, establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las comunidades autónomas que supongan en estas una disminución de ingresos, adoptará las medidas de compensación adecuadas. Es decir, que el Gobierno de España tendrá que compensar a las comunidades autónomas de Extremadura, Andalucía, Canarias y Asturias por lo que éstas dejan de recaudar del impuesto sobre los depósitos bancarios. Dicho de otra forma, que lo que recaudaban estas comunidades autónomas a los bancos, ahora lo van a recibir a través de los presupuestos generales del Estado. Transforman ustedes un impuesto directo que pagaban las entidades financieras en un impuesto indirecto que pagaremos todos los españoles. Un dinero que antes pagaban los bancos a Extremadura, Andalucía y Canarias, o que lo tenían provisionado para ello, ahora, porque ustedes así lo han decidido, lo van a pagar todos los españoles de su bolsillo vía impuestos. ¿Y de qué cantidades estamos hablando? Para el próximo año 2013, Extremadura tenía presupuestados unos ingresos por este impuesto de 39 millones de euros. Canarias tenía presupuestado como ingreso para el 2013 por este impuesto 96 millones de euros. Andalucía tenía presupuestado para el próximo año, para el año actual, por este impuesto 95,5 millones de euros. Y Asturias tenía previsto como ingreso por este impuesto 30 millones de euros, en total 260 millones de euros. En resumen, unos 260 millones de euros que los bancos pagaban o iban a pagar a las comunidades autónomas que hemos citado, ahora lo van a pagar el conjunto de los españoles con sus impuestos. Señor Montoro, ustedes y muchos de su Gobierno, en su época anterior y en su época actual, y mucha gente de su partido, lanzaron un mensaje a los ciudadanos que consistía en que las comunidades autónomas eran una especie de manirrotas que solo saben gastar. Que las comunidades autónomas tratan de ir siempre de buenas ante los ciudadanos, dedicándose a gastar y dejando al pobre Gobierno central el ingrato papel de recaudador. Las comunidades autónomas van de buenas, viven de la sopa boba y el Gobierno central va de mal. Bueno, pues este acto que estamos aquí debatiendo demuestra la falsedad de ese planteamiento. Miren, antes de la crisis, en el año 2001, algunas comunidades autónomas como Extremadura decidimos que no bastaba con los recursos que recibíamos del Estado, que teníamos que buscar recursos propios. ¿Para qué? Pues para pagar, por ejemplo, la decisión de establecer un ordenador por cada 2 alumnos, o para financiar políticas sociales en una región con una elevadísima tasa de envejecimiento. Por eso pusimos el impuesto a los depósitos bancarios. Por eso también aprobamos en Extremadura un impuesto sobre las empresas eléctricas. Por cierto, mire usted qué casualidad. Su Gobierno, a través del decreto 20/2012 de 13 de julio del año pasado, anula el impuesto que pagaban las compañías eléctricas a la Junta de Extremadura. ¿Y a quién traslada su decreto los recursos que antes pagaban las eléctricas? ¿Lo pueden adivinar? A los consumidores extremeños. Hemos de reconocer su coherencia. Los impuestos que pagaban los bancos en Extremadura, Andalucía o Canarias, gracias a ustedes, los van a pagar ahora los ciudadanos. Los impuestos que pagaban las compañías eléctricas a la Junta de Extremadura, gracias a ustedes, los van a pagar ahora los consumidores extremeños. Y cerrando el círculo, establecen ustedes la amnistía fiscal para que los golfos sean tratados más favorablemente que los que honradamente declaran Hacienda. Eso es el círculo que señala su actuación. Usted, señor Montoro, y hoy, esta tarde, lo ha vuelto a demostrar aquí. Usted se ha abonado al discurso fanfarrón y pendenciero contra quien no piensa como usted. Los partidos políticos,
los miembros del Grupo Socialista que hemos visto esta tarde, los medios de comunicación, la gente de la cultura. Ahora bien, de golpe se transforma en un ser delicado, dulce y comprensivo a la hora de favorecer a la banca o a los defraudadores. Yo escucharé con atención, porque de esta decisión que ustedes tomaron hace ya 3 meses y no hemos vuelto a saber nada. Así que escucharé con atención cómo, cuándo y en qué cantidades va el Gobierno central a compensar a las comunidades autónomas que decidieron que para disminuir el drama de los que más sufren no bastaban los recortes brutales que están padeciendo la gente, sino que había que ir por la vía de aumentar los ingresos. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Al amparo del artículo 87 tiene la palabra el senador interpelante. Gracias, señor presidente. Bueno, han utilizado usted en varias ocasiones el término rigor. Bueno, está bien utilizar el rigor, ¿verdad? Pero claro, es que como usted pide rigor y yo le he escuchado a usted decir que se hunda este país, que allá vendrá usted a levantarlo, pues está bastante lejos del rigor, ¿no?, que usted está pregonando. Cuando usted niega 1 y 1000 veces que va a subir el IVA y después sube, usted está un poquito lejos del rigor que pide a los demás. Cuando usted justifica la amnistía fiscal y dice textualmente, hago la amnistía fiscal, en fin, la amnistía fiscal en términos coloquiales, en esa perversión del lenguaje que usted llama regularización de activos financieros, bancarios, la amnistía fiscal dice usted que la hace para que no haya subida del IVA. Y ahora hay subida del IVA. Eso. Entonces, lo del rigor, pues como usted comprenderá, me parece bien esa apelación, la comparto, pero no aparezco usted aquí como el defensor del rigor frente a una especie de discurso del lavazao o simplemente a base de consigna del Grupo Socialista. Mire usted, ustedes aprobaron la ley en el Senado y aprobada está, ya está, punto. Si ya no hay más. Yo estoy en contra de esa ley. Mi grupo está en contra de esa ley, pero la aprobaron. Ya no hay más debate. De momento no hay más debate. Por cierto, quería hacer una aclaración. En todas las comunidades autónomas que introduje, no introduje Cataluña, porque la aprobó por decreto de ley y yo he introducido en mi debate las comunidades autónomas que la habían aprobado por leyes en el Parlamento, no por decreto de ley. Simplemente como aclaración. El caso es que usted pone un impuesto para no recaudar. Y la pregunta que le he hecho, me voy como empezó este debate. Le pregunté si era posible, cómo va a pagarlo, cuándo va a pagarlo y cuánto va a pagarlo o a compensarlo, si usted quiere. Dice usted, palabras textuales, no debe suponer problema alguno. ¿Cómo que no debe suponer problema alguno? ¿Cree usted que no supone un problema para la comunidad autónoma de Extremadura, que tiene presupuestado 39 millones de euros de ingresos por este impuesto? ¿No le supone un problema no saber a estas alturas cuánto le va a dar usted? ¿O a la comunidad autónoma de Canarias, que tiene presupuestado 96 millones de euros, no le supone ningún problema que no sepa cuánto le va a compensar el Gobierno central? ¿O a la comunidad autónoma de Andalucía, que tiene presupuestado 95,5 millones de euros, cree usted que no le supone un problema a estas alturas que no sepa esa comunidad autónoma cuánto le va a compensar el Gobierno central? ¿O a la de Asturias, de 30? Por cierto, Asturias inicia su ley antes de que ustedes tomen la decisión en la enmienda en el Senado. Dice usted, habrá compensación. Tranquilos. Pues estará tranquilo usted, porque el resto de los presidentes de comunidades autónomas afectados no está tranquilo ninguno. Se lo digo de verdad, ninguno. Y algunos no son de mi color político. Porque cualquier persona con sentido común en una comunidad autónoma de las que estamos hablando, hablar de un montante entre 39 y 95 millones de euros con la que está cayendo, no me contará usted que no es para estar preocupado, por mucho que usted pida tranquilidad. Si además, ¿por qué tanto tiempo? Si ustedes en este año y 3 meses han utilizado como nunca en la historia de la democracia, en este año y 3 meses, del decreto ley.
Si hasta hace unos días han regulado por decreto ley las reformas para las condiciones de jubilación, ¿por qué no se han dado prisa y han hecho ya la compensación a estas comunidades autónomas? ¿Y por qué no lo han utilizado para este tema, para compensar el impuesto a los bancos? Mire, por mucho que usted quiera, más allá de su retórica y de su libro y de su manual, porque en esto todos participamos, vaya usted ahora de espléndida hora, del rigor racional frente a la demagogia de los demás. No, lo que está claro es una cosa. Este Gobierno ha hecho recortes en sanidad y en educación importantísimos, recortes en la ley de dependencia, no ha compensado a las pensiones por la desviación del IPC, han subido el IVA, han subido el IRPF, han recortado las inversiones públicas y no podrá usted negarme que, más allá de lo que sea, 260 millones de euros que iban a pagar los bancos, usted va a hacer que lo paguen los ciudadanos españoles. Eso es tacharlo de defensor de los bancos. Simplemente que usted le ha ahorrado 160 millones de euros a los bancos. Y esto, que dice lo que diga, dice la Unión Europea, dice el Tribunal Constitucional. Repito, ya no entro en eso. Acepto que la ley está aprobada por las cámaras y no tengo más remedio que, aunque vote en contra, aceptarla. Lo único que digo es que la ley orgánica de financiación de comunidades autónomas se aplique. Usted dice que la va a aplicar, que tranquilo. Y yo le digo, oiga, han pasado 3 meses, dígame cuánto, dígame cómo. Señoría, dígame vaya finalizando, por favor. Eso es lo que únicamente que le he pedido. Y hasta ahora, en este momento del debate, acabo, señor presidente, yo no he escuchado. No he escuchado ninguna de las cosas que le he pedido. No para mí, pero usted, imagínese, y acabo, señor presidente, que en relación a la riqueza de España, póngase que no sabe si le va a mandar una partida a la Unión Europea de unas cantidades a 3 meses después de aprobar el Parlamento. Entonces, es un problema para las comunidades autónomas. Es un problema. Y espero que después de este debate, si no, intentaremos plantearlo en la moción consecuencia de interpelación, las comunidades autónomas sepan perfectamente por cuánto le van a compensar, que ya advierto que vamos a defender que se compense por lo mismo que han dejado de recaudar por el impuesto a los bancos que usted han quitado. Por lo mismo. Eso es lo que vamos a defender y, por lo menos en este debate, que usted nos lo aclare y en la próxima moción consecuencia de interpelación llevar la resolución de esta Cámara. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.